Epa, cuéntamelo todo, papi. Echa ese cuento como es. En un mundo donde todo cambia tan rápido, entrar aquí es como viajar al pasado. Estamos en Petare, frente a un mostrador que conserva el sabor de hace 100 años. No es solo un pan dulce, es la historia de una zona que decidió apostar por la tradición. Hoy estoy con Fran Suárez, el encargado de mantener viva la receta del verdadero golfeado. Bueno, ya el señor Fran nos dio una introducción allá abajo, nos dio una introducción aquí. Gracias por recibirnos, señor Fran. Por favor. Y de paso que aquí, si ustedes pudieran sentir ese olor. Señor Fran, usted, yo he buscado y también me lo dijo hoy, que comerse uno de sus golfeados es comerse un pedacito de Petare. Entonces yo le quería preguntar cómo después de un siglo, o casi un siglo, cómo se sigue manteniendo ese sabor, ese bocado. Ok, esa pregunta es importantísima, porque justamente lo que queremos es preservar la elaboración y los ingredientes. Claro, por supuesto, seguramente el papelón de hace 100 años no es el mismo papelón de ahorita. Claro, exacto. Y el queso de hace 100 años no es el mismo queso ahorita. Pero nosotros nos queremos acercar lo más posible a cómo se lo comían las personas antes. Entonces, ¿cómo sabemos que es como las personas lo comían antes? Bueno, porque se lo hemos dado a probar a petareños que tienen 90, 97 años y dicen, no, vale. Básicamente porque nosotros no vendíamos los golfeados. Los golfeados los hacíamos para eventos, para las familias. O sea, digamos, esto era como un secreto bien guardado. Un secreto familiar. Un secreto familiar, exactamente. Y entonces, esto nunca lo he dicho, de lo del secreto bien guardado. Eso es primicia. Pero, es tu vaso. Ok. Entonces, de repente llegó una persona. Esta persona él murió a los 103 años, hace como unos 10 años ya, más o menos. Pero este es el señor que nos proveía de los licores de la época en que Petare eran puros bares, puras taguaras, restaurantes, hoteles, porque Petare era una especie de spa. La gente se venía a pasar vacaciones, a bañarse en la cristalina agua del río Guay. Y entonces, imagínate, la gente que habla de turismo. Bueno, había un turismo incipiente en Petare, no se llamaba turismo, pero la gente venía a temperar. Nosotros vendíamos esos licores. Esos licores eran licores artesanales que los hacía este señor, al cual le agradezco muchísimo, Silvino Rojas. Su hijo Jesús continúa con la elaboración, tomó el legado de su padre. Él llega como un gran amigo mío que era, gran amigo de mi padre que murió, digamos, a mediados del siglo XX, y gran amigo de mi abuelo, una de las pocas personas que conoció a mi abuelo, finalizando el siglo XIX. Él prueba el golfeado. Cuando prueba el golfeado me dice, Fran, tu golfeado, yo jamás había oído la palabra golfeado. Yo toda la vida le había dicho golfeado. Claro. Tu golfeado se parece mucho al de María Duarte y su hermano Vicente. ¿Quién son esos Duarte? En la Plaza Libertad. ¿Qué diablos es la Plaza Libertad? ¿Dónde queda? Porque tú sabes que el golfeado nació en Petare. Y tú ya, demencia senil. ¿Qué es eso? Vale. Porque somos petareños, entonces nos vamos a adorar la píldora. Claro. No, el golfeado nació en Petare. Entonces él es el que me empieza a explicar, porque yo no puedo decir que mataba a la gente, pero digo, censuraba a la gente que me decía que el golfeado no había nacido en los dos caminos. ¿Por qué en los dos caminos? Porque además de haberlo probado muchas veces, comido muchas veces en los dos caminos, nosotros estudiamos en Los Chorros en esa época y bajábamos y prácticamente todos los días nos caíamos a golfeado ahí. Esa panadería se llamaba La Amistad. Era muy famosa por el pan sucre, lo llamaban el pan alemán, el pan que comían, digamos, los eslavos, los normandos, los nórdicos, qué sé yo, de centeno, de cebada,
el pumpernickel negro este que acompaña al Ajá. salmón con queso crema de hinojo, los pasteles de ruibarbo, todas esas cosas que Le estaban dando esa oportunidad. estaban ahí, ¿ok? Pero cuando tú ibas para el Junquito, era todo verde. Verde para allá, Ah, verde para acá. exactamente. O sea, no es como ahora que te dice, llegué a la Casa Amarilla, después yo llegué a esta ferretería, me faltan 4 curvas Sí, para llegar. ahorita es todo- Ahorita, ajá, esto era verde y verde. Entonces, wow, es fastidioso. Y para el Junquito, y dígame para ir para la Colonia Tobar, ahí sí no veías nada. Entonces, ¿cómo sabías tú que estabas llegando a Junquito? Cuando tú das una curva, ¿right? Ok. Y al fondo veías una casa largota de una sola planta. Ok. Esa casa tenía un aviso grandotote que decía el rey del golfeado. ¿Ok? Ahora se llama el rey de los golfeados. Pero ese aviso grandotote tenía una leyenda abajo que rezaba el auténtico o el original golfeado de los 2 caminos. Entonces, fíjate, ahí hay 2 cosas importantes. Dice golfeado Golpeado. y no golfeado, que era como se decía antes. Claro. ¿Ok? Y de los 2 caminos, porque ellos reconocían que esta familia de portugueses, de apellido Rodríguez, ¿ok? Ok. Rodríguez con S, ellos reconocían que el golfeado no lo habían inventado ellos en el Junquito, Sino que venía de los dos sino que caminos. venía de los 2 caminos. Ok. ¿Ok? Llegamos a los 2 caminos, pero ellos no dijeron que antes de los 2 caminos ellos venían de Petare. Ah, claro. Entonces, esa pieza del rompecabezas fue la que Silvino nos dio esa pieza para poder armar ese rompecabezas de atrás para adelante. Claro. Entonces empezamos a investigar y efectivamente no es Fran Suárez quien dice que el golfeado nació en Petare. ¿Ok? Son historiadores, son curadores. Ok. Siempre digo, personas que tienen mucho peso en el área de literatura gastronómica. Claro. Un Rafael Cartay, una Ocarina Castillo, o una Susana Dituri, que se nos fue hace unos cuantos años, o un poquito más atrás Armando Escanone. O sea, gente que tiene, digamos, mucho peso. Claro, claro. Y que dice que el golfeado nació en Petare. Pues. Además, el golfeado está catalogado en el estado Miranda y en el municipio de Sucre como patrimonio, la elaboración del golfeado como patrimonio del municipio de Del Sucre. municipio. ¿Ok? Y es por eso Lo que que nos falta es que sea, perdón, Tranquilo. que sea patrimonio de Petare. Eso vamos. Bueno, en eso estamos. Pues el golfeado era tan famoso en Petare, era un emblema de Petare. Claro. O sea, la gente las invitaban a pasar un fin de semana en Petare, desde Caracas. Vamos a pasar un fin de semana en Petare, tal, Okay. en las haciendas de mi tío y tal, o si no, cerca del pueblo y tal. Y entonces, lo primero que hacían era obsequiarle el golfeado. Y estamos hablando de esa reseña, esa anécdota, Ajá. la reseña de una señora que se llama Erna Ferguson, Ok. cuyo libro lo editaron en Alemania en 1939. Pero ese libro se llama Venezuela. Okay. Pero es un periplo por todo el país que duró meses. Claro. Y además, entre el momento en que le dieron golfeado a la señora cuando llegó a Petare y el momento en que editaron el libro, pasaron como 5 años. O sea, estamos claro. hablando de 1925, Sí, 26. exacto. ¿Ok? Entonces, eso es hace 100 años. Juan, eso es hace 100 años. Entonces, porque el golfeado te lo fija. O sea, tú le cuentas las anécdotas, las historias, las pequeñas, grandes historias, la pequeña, gran historia del pueblo de Petare, como me gusta a mí decirlo, porque yo no soy historiador. Okay. Entonces los historiadores se ponen bravos conmigo. Eso no es así, porque en 1798, ya va, espérate. Yo no hablo ni de fechas ni de documentos, Claro. ¿ok? O sea, yo nunca me he ido para el archivo de Segovia para ver si las cosas... No, porque además yo respeto mucho la profesión de los demás. Tanto como no respetan la profesión mía o la profesión de un médico. Y entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo cree que es médico Ah, no, claro. y todo el mundo cree que es economista. Claro, claro. Totalmente. Exacto. Entonces, el punto, Juan, es que si un médico se pone a inventar, seguramente
puede matar a un cliente, Sí, a claro. un paciente. ¿Ok? Pero si un economista se pone a inventar, puede matar a un país completo. Totalmente. Y Totalmente. entonces, yo para no ponerme a inventar, me quedo aquí vendiendo golfeados. Mira, Ajá. ajá, señor Fran. Y en ese momento cuando el don Silvino, Silvino. Sí, Silvino, exacto, Sí. le dice, no, que estos sabores me recuerdan cuando yo era pequeño, usted ahí decidió, mira, las pizzas para otro lado. Yo voy con los golfeados. Empezamos un poco, estamos hablando del 2001, o sea, hace Claro. 25 años cuando nos ponemos digamos, seriamente a hacer esto como un proyecto. Ok. ¿Ok? Bueno, nos daban con las tablas en la cabeza porque yo empecé con una bandejita en la plaza. Ok. Así fue como conocí a mi esposa, Ok. la tía de Joana. Ok. Por cada persona que yo le decía que el golfeado había nacido en Petare y que casi me lo tiraba para el piso, había 2 o 3 personas que me decían, sí, cuéntame, ¿cómo es eso? Y entonces yo me sentaba y le echaba el cuento. Ok. Entonces, claro, usted está allá, va a la plaza con los golfeados Ajá. y poco a poco usted dice, mira, ya este va a ser mi negocio. Sí, bueno, porque O sea, ¿cuál es ese momento que usted dice, mira, esto va en serio, pues? esto en serio cuando me puse abajo, en la ventana, abajo. Ok. Ahora te voy a enseñar la parte de abajo. Y empezamos a vender los golfeitos. Simplemente casi que como un hobby. ¿Ok? Ok. Entonces dije, no, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a vender en la ventana. Entonces teníamos una doble función. Ahorita lo vas a ver cuando bajemos. Yo tenía un mesón y del mesón hacia la calle, hacia la ventana, Ok. era una bodega de cosas artesanales, así como el majarete y tal, Claro. la naiboa, cosas así. Y del mesón para acá había dos mesas y entonces era como una especie de barcito donde la gente se podía comer el golfeado. Ok. ¿Ok? Y bueno, un poco para complementar, el golfeado aquí nació como una casualidad y después nos dimos cuenta que familiares, tangenciales, políticos, ¿ok? Habían hecho golfeados desde hace muchísimo tiempo. Ok. Todo el mundo empezó a hacer golfeados. O sea, todas las familias, era tan famoso el golfeado que todas las familias empezaron a hacer golfeados. Entonces, empezaron a montar panadería y el golfeado era el emblema de Claro. Petare. Pero era una especie de competencia, yo no diría sana, era una competencia como la de los ferrocarriles en Estados Unidos. O sea, Claro. Son una guerra. vamos a quitar los rieles, Exactamente. vamos a dar, o sea, entonces que si uno le puso queso amarillo, que si el otro no sé qué, que si uno valía un real, entonces lo puso en 3 lochas, cosas así, ¿no? Ok. Y entonces, al final, esa diatriba, esa pelea, se terminó, pero no por ellos, sino porque entró la modernidad a Petare. Ok. Entró la avenida Francisco de Miranda y la redoma de Petare. Entonces partieron a Petare en 2 y quedó segregado Petare y muchos de los panaderos que estaban ahí tuvieron que salir huyendo porque además eran panaderos pro comunistas. Ok. ¿Okay? Y cuando llegó Marcos Pérez Jiménez montado en su carro a llegar a inaugurar la redoma de Petare, no le gustó nada de eso de gente y empezaron a ir. Ok. Y empezaron a proliferar sitios donde desde Petare irradiaban hacia otros lugares donde se hacía golfeado. Entonces, Buenavista, California, Los Dos Caminos, Chacao, Sabana Grande, en todos esos sitios se fue haciendo famoso el golfeado. Y ahora cuando tú dices, bueno, voy a PAN 900, bueno, PAN 900 está haciendo golfeado desde, no sé, de los años 60 o algo así. Y justamente le quería preguntar el tema de que hoy 2026, siguiendo esa línea que estábamos hablando, ¿qué diferencia los golfeados de Petare con otro tipo de golfeado de una panadería, digamos, tradicional? Ok. Bueno, en principio, el golfeado, como te dije hace un ratico, el golfeado no nació como un postre. Entonces, el golfeado tiende a ser menos dulce que estos golfeados, digamos,
de panadería normal. Ok. ¿Ok? Por supuesto que es dulce, lo que no es empalagoso. Empalagoso, Cuando tiene claro. ese poco de melado encima. ¿Ok? Y además es menos esponjoso. ¿Por qué? Porque tiene pedacitos de queso y pedacitos de papelón dentro de la masa. Ok. Entonces, no es queso rallado, no es papelón rallado. La gente tiende a hacer el golfeado con el papelón y el queso rallado. Si tú rayas el queso, rayas el papelón, te vas a dar cuenta de una cosa. La humedad tanto del queso como del papelón se traslada a la masa que todavía, digamos, está elevando, está buscando azúcares para convertirlos en alcohol, ¿ok? Y entonces, y la humedad, el agua, ¿qué es el queso? El agua es agua y ácido láctico. Claro. ¿Y qué es el papelón? Peor todavía, o sea, es agua con azúcar. Y el azúcar le falta un enlace para convertirse en alcohol. Y el alcohol le falta solo calor para desaparecerse, ¿ok? Y en CO2 y empujar la proteína, esa especie de malla, Ok. ese gluten, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en el horno se homogeneiza. Ok. Hace 60 y pico de años de mi vida diciendo homogeniza. Ok. Y entonces vino un tipo y me dijo, no, es homogeniza, porque el verbo es homogeneizar, es homogeneizar. Pero que uno nunca deja de aprender. Claro, es verdad. Uno nunca deja de aprender. Bueno, se homogeneiza, se unifica y Ok. se convierte en un pan dulce. Ok. Un pan dulce muy sabroso porque no lo puedes llamar golfeado. El golfeado, para llamarse golfeado, tiene que separarse. Y para separarse, lo mejor es que tú piques el queso y piques el papelón, ¿ok? En cuadritos pequeños, en trocitos pequeños, Ok. para que antes de fundirse ya esté listo, digamos, la masa. Ok. O sea, no se termina de derretir porque está prácticamente hecho polvo, sino que tiene pedacitos que después van a servir de barrera. Y esa barrera, ¿para qué es? Bueno, para que se separe, el golfeado se separa y en boca tú puedas identificar los sabores. Ok. ¿Por qué digo que es importante identificar los sabores? Porque de eso se trata la cocina. O sea, se trata de saber qué es lo que estás comiendo. Totalmente. ¿Ok? Tú me preguntaste en qué se diferencia. Bueno, ¿en qué se diferencia? En que, bueno, todo el mundo quiere ser golfeado y es justo todo lo que tú quieras, es comprensible hacer tu golfeado, pero el golfeado, como nació, fue como un elemento muy, muy sencillo, muy humilde. Claro. Queso, papelón y anís. O sea, nada de nuez moscada, nada de nueces de cola de las islas de los mares del sur, nada de zarrapia, o sea, canela, clavo, no. No, claro. Queso, papelón y anís. Y usted lo pone en ese horno que me comentó ahorita que en su patio, ¿qué era lo que agarraba para...? Las ramas secas de semeruco y manguito de jardín. Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Ok, ajá. ¿Cómo está? Ah, eso está bello. Ajá, ya va a salir. Ya va a salir. Ok. Yo les dije que el golfeado de Petare es un homenaje. Todo el tiempo. Son códigos que van llenando la casa. Que por cierto, esta es mi casa. O sea, no solamente que esto es mi casa, sino que esto es mi casa. O sea, yo no salía a Mango baratico a comprar unos cuadros para hacer un local. Claro. Ni nada. Quiero que cuando las personas lleguen a una casa, no lleguen a un local. Aquí no hay rigideces de restaurante. Claro. Yo siempre he dicho, aquí no hay mesoneros con guantes blancos y un pañuelito aquí con una carta de vinos y tal. No. Aquí tú te puedes sentar aquí y allá y además no, me quiero sentar ahora aquí, quiero poner los discos, quiero ver, quiero lo que sea. Aquí hay gente que termina de comer los golfeados. Me trae los platos, me dicen, te los puedo lavar un momentico. Esos son los mejores Esos son los mejores clientes que hay. Era yo. Mira, Fran, y Ajá. para ir cerrando, No. si alguien te pregunta, ¿cómo tú defines
golfeado a Petare? Con una palabra o una frase. Yo siempre lo he dicho, el golfeado es como el venezolano. Y quizás por eso es que, por eso es que María... No, sí. No, sí. ¿Cómo es el venezolano, Juan? Un poquitico dulce, ¿ok? Como el melado, como el papelón. Un poquitico salado, ¿ok? A veces agrio, como el queso. Y tiene su tumbado. Y el tumbado son las especias, pues, claro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos identificamos tanto con un golfeado? Porque nosotros somos así, nos encanta el dulce salado, ¿ok? Entonces, cuando tú te comes un golfeado, te estás comiendo un balance, el balance entre el dulce, el salado y el especiado. Quizás hay un poco el agrio del queso de mano. Los puristas del golfeado dicen que no se come con el queso de mano. No, sacrilegio, ¿ok? Bueno, el 90% de las personas que vienen para acá se lo come con queso de mano. Pero es verdad, el golfeado no nació con un pedazo de queso de mano arriba. Se lo pusieron los portugueses. Dicen que se lo pusieron los portugueses. Quizás allá en el propio Junquito. Claro. Yo diría que ni siquiera se lo pusieron los portugueses. Yo diría que se lo puso una persona que se estaba comiendo una cachapa con queso de mano y agarró se le cayó el pedacito de queso de mano, lo agarró y se lo puso al golfeado y dijo, perro, qué sabroso aquí. Claro. ¿Ok? Entonces, pero sí, porque ¿qué te dicen? No, pero es que ya lleva queso, ¿cómo le vas a poner queso? Claro, porque el queso que lleva adentro no tiene nada que ver con el queso. Claro. El queso de adentro es un queso salado, madurado, ¿ok? El queso de arriba es un queso fresco, gomoso, agrio. Y entonces eso le hace falta. Al golfeado le hace falta, diría yo, un toquecito de algo más fuerte. Entonces, de amarguito. Entonces, ¿qué le pondría yo al golfeado? El acompañante. Un buen café negro, que es como surgió el golfeado, porque no te dije por qué se llama golfeado. No me preguntaste. Ajá. Para el segundo volumen, la segunda temporada, ¿ok? Ajá. Un buen rom, o un rom orange, por ejemplo. ¿Ok? Un chocolate amarguito, ¿ok? Nada de toddy, sino un poquito más fuerte. No tengo nada contra el toddy, me encanta el toddy, pero un toddy con un golfeado es como, eso sí, es como redundante. ¿Ok? En general, un toquecito de licor seco, un ron seco, ¿ok? Prueba el golfeado con un ron seco para que tú veas, ¿ok? Y te vas a dar cuenta que marida, que tiene un cierto balance. Ahora, si te lo comes con una frescolita, sí, no, claro. ¿entiendes? O sea, se te va el balance, se te va para allá. Claro, totalmente. Ok. Entonces, bueno, hay gente que se lo come con chicha, y hay gente que se lo come con malta. Ok. Pero bueno, ajá, ahí llegamos. Mira esto. Ahí llegamos, ok. Gracias por recibirnos. Listo, vale, por favor. Y siempre bienvenido. Si quieren golfeados reales, véngase que lo vean. Esto se ve, pero voy. espectacular. Yo quiero ver, ajá. ¿Sí está bueno? Está buenísimo. Se acabó tan rápido. Dale un likecito ahí, pues. Suscríbete, vale, no seas malo. Qué buena entrevista, ¿verdad?